Bienvenidos a un tutorial más donde vamos a construir un simulador de un cajero. En este tutorial que vamos a aprender a declarar variables y constantes en JavaScript, vamos a definir funciones en bloque de código reutilizable, vamos a trabajar if y else para toma de decisiones según las condiciones, vamos a tener operadores lógicos, vamos a tener operadores que acceden y modifican contenido de inputs o etiquetas, vamos a añadir o quitar clases dentro de CSS con JavaScript, vamos a trabajar con atributos personalizados dentro de HTML y vamos a convertir textos a números o verificación lógica. Todo esto lo vamos a hacer trabajando HTML, CSS y JavaScript. Vamos a construir un simulador de cajero virtual en el cual no vamos a poder escribir con teclado numérico, sino con teclado en pantalla. Si ingresamos mal, un pin nos va a arrojar errores. Si ingresamos correctamente, un pin nos va a dejar ir a la parte transaccional. Vamos a poder realizar consulta de saldo, depósitos. Vamos a poder realizar retiros. Y siempre vamos a tener la actualización en tiempo real de nuestro saldo. Podemos también salir de esa interacción y todo esto aprendiendo componentes de HTML, CSS e interactividad de JavaScript. Entonces iniciamos nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer para este tipo de proyectos es tener Visual Studio Code activo. Dentro de Visual Studio Code vamos a arrastrar la carpeta con la que queremos trabajar nuestro proyecto para crear nuestros archivos de extensión HTML, CSS y JavaScript. Vamos a dejar abierto esta pestaña y vamos a trabajar sobre una pestaña nueva para ir comparando las funciones que queremos. El primer archivo que siempre creamos para la estructura de nuestro proyecto es el archivo index de extensión HTML. Podemos de una vez crear los archivos style de extensión CSS y el archivo script de extensión JS o JavaScript. Todavía no vamos a interactuar con ellos, pero sí podemos tenerlos disponibles. Donde nos vamos a dirigir para trabajar inicialmente va a ser en nuestro archivo index. En nuestro archivo index podemos crear de una vez nuestro documento. El documento lo podemos crear con el signo de interrogación. Una vez nos habilita estos signos, le damos enter y vemos que ya nos creó nuestro archivo. Lo vamos a almacenar y vamos a dar clic derecho en el archivo OpenWLI Server si lo tenemos previamente instalado en nuestras extensiones y nos va a ejecutar el proyecto para poder ir viendo los avances una vez vamos creando funcionalidades que vamos a realizar dentro de nuestro simulador de cajero. Va a ser darle un nombre o un título a nuestro documento. Puede ser simulador cajero. Podemos de una vez aprovechar que estamos trabajando en nuestro head y vincular el archivo style. Recuerden que esto lo hacemos con la etiqueta link. Ya sabemos que acá está vinculado eh, el estilo de pestañas, pues el que me dice hacia qué pestaña viajar, y simplemente le decimos que ubique o cuál sería el documento que tiene que ubicar, que sería el documento style. Nos dirigimos de una vez a empezar a construir nuestro cajero. Dentro del body, recuerden que las estructuras siempre van dentro del body, vamos a trabajar un primer div que va a ser nuestro contenedor. Le vamos a dar entonces clase a ese div de container. Y dentro de ese div vamos a trabajar una primera etiqueta, la cual la vamos a llamar h1, que es la que nos va a manejar el título. Le vamos a dar un ID. Recuerden que los ID principalmente los trabajamos para la identificación dentro de JavaScript, pero no hay ningún problema con que se puedan trabajar dentro de CSS también por ID. Le damos título de bienvenido al cajero. Y es el cajero CCL, de Creando Código Latam. Dentro de nuestro div container vamos, voy a almacenar para que vayan viendo cómo avanza nuestra estructura. Ahí tenemos entonces ese mensaje de bienvenida al cajero dentro de nuestro div principal. Dentro de ese mismo div de container vamos a crear un nuevo div. Este div lo podemos relacionar a la clase login o al ID login, perdón. Entonces le vamos a dar un ID login y este es el que va a manejar el login. A ese login le tenemos que dar una estructura. Vamos a usar la etiqueta input para que se pueda ingresar una contraseña. Recuerden que para que no se visualice la contraseña debemos utilizar el tipo o type password. Y le vamos a dar un ID que nos permite identificar dentro de JavaScript, el cual vamos a llamar pint input o entrada del pint. Vamos a darle un placeholder para que nos aparezca el mensaje ingresa tu pin. Y vamos a darle un read only. Ese read only es la condición que nos permite que el teclado sea únicamente manipulado
con los clics de la pantalla, ya que si ahí estoy tecleando y no me permite ingresar nada. Lo traigo acá. Acá el teclado lo estoy accionando y no me marca ninguna de las letras que escribo. Pero sí me funciona con los clics dentro del teclado numérico de la pantalla. Entonces para eso es esta función read only o esa condición read only dentro de HTML. Dentro del mismo div del login vamos a trabajar un div. Este div le vamos a dar la clase keypad, que básicamente es teclado. Y vamos a darle entonces la asignación de teclado numérico. Vamos a nombrarlo de esa manera. Entonces vamos a hacer varios botones porque para poder hacer clic lo preferible es que sean botones que cumplan la condición de botones. Entonces vamos a ver la etiqueta button y vamos a poner botones. Acá tenemos 3, 4, tendríamos 12 botones. Entonces vamos a repetir la clase por 12. Entonces empezar con el botón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos el botón C, ponemos el botón 0 e insertamos el símbolo de Enter. Y hasta aquí ya tenemos nuestro teclado numérico y nuestro espacio de bienvenida. Nos queda faltando, aparentemente no, pero cuando tenemos las operaciones de ingreso que arrojamos el código incorrecto, nos queda faltando ese mensaje de que el pin es incorrecto. Entonces, nos ubicamos fuera del div del teclado porque está en la parte inferior y podemos usar una etiqueta de párrafos y a esa etiqueta le vamos a dar el ID mensaje pin. Ojo, acá no va a traer ningún mensaje, solo vamos a almacenar la etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Ese mensaje está oculto. Si refrescamos nuestro cajero, nuestro login al cajero, miren que el mensaje nunca está. Entonces el mensaje debe estar oculto y solo se debe aparecer, almacenar o mostrar cuando él identifique que existe este error. Entonces por eso lo creamos sin ningún mensaje, solo con la etiqueta de mensaje o el ID de mensaje para que aparezca una vez dentro del JavaScript, dentro de nuestra lógica, identifiquemos que este login fue incorrecto o este pin. Nos ubicamos fuera de este div de login y ya tenemos que crear en función del div container o del div principal un nuevo div que nos ayude a identificar nuestro menú. Entonces le vamos a dar a un div primero un ID con el cual vamos a identificar que sería menú. También le vamos a dar una clase hidden. La clase hidden la usamos es para ocultar elementos y que se pueda interactuar con esos elementos con la ayuda de CSS. ¿Por qué? Porque el menú me va a traer el saldo, entonces el saldo puede estar o activo o puede estar inactivo según pues, la consulta que estemos realizando. Por eso en este menú tenemos la clase hidden porque va a depender mucho de la interactividad. Vamos a darle un párrafo y a ese párrafo le vamos a dar un mensaje. El mensaje va a ser saldo actual. Y ese mensaje va a traer un símbolo de pesos para decirnos cuánto es. Pero le vamos a dar también una etiqueta span. Y esa etiqueta span nos va a traer lo siguiente. Le vamos a dar una idea a esa etiqueta que va a ser el saldo. Y le vamos a dar un valor de 1000. Entonces acá lo que queremos es que el saldo de todas las personas dentro de la calculadora sea 1000. Miren que cuando ingresamos, nuestro saldo siempre va a ser 1000. Y ese fue el mensaje que dimos. Saldo actual 1000. Y ya a partir de la interacción con ese saldo, con los depósitos y retiros, es que vamos a disminuir o aumentar. Hay que tener algo en cuenta. Estos botones solo los estamos creando en estructura. En este momento los botones no están preparados para las funciones que les vamos a enviar de JavaScript. Pero una vez pasemos al archivo de scripts y vamos a preparar esos botones, vamos a trabajar en paralelo la parte de JavaScript con el HTML porque eso es algo que tenemos que tener muy interiorizado. Si estamos en un curso de JavaScript, tenemos que interactuar sí o sí con HTML. ¿Para qué? Para entender cómo funciona el código dentro del DOM, dentro de los documentos, porque no es solo aprender JavaScript. Si yo quiero usar JavaScript, el JavaScript ¿dónde va a interactuar? Va a interactuar dentro del HTML. Listo. Continuamos entonces con nuestro menú. Vamos a crearle los botones de depositar, retirar, consultar saldo y salir. Entonces, en total vamos a crear
4 botones. Entonces, como lo hicimos ahorita, continuamos aún dentro de este div de menú y escribimos botón y lo ponemos por 4 y nos creó 4 botones. El primero lo vamos a llamar depositar. El segundo lo vamos a llamar retirar. El tercero lo vamos a llamar consultar saldo. Y el último botón lo vamos a llamar salir. Aplica lo mismo que expliqué, estos botones todavía no están habilitados para interactuar con JavaScript. Solo estamos trabajando estructura y una vez trajemos estilo y pasemos a script, cuando ya tengamos este estilo definido, nos vamos a script y ahí sí vinculamos estos botones a las funciones de JavaScript. Bueno, nos falta un mensaje y es el mensaje que aparece en esta parte inferior. Y ese mensaje es el que me trae los resultados de las operaciones. Entonces, cuando yo habilito una operación, se me va a mostrar ese cuadro y depende de lo que yo ejecute, me va a dar algún valor, o un mensaje, perdón. Y el mensaje depende de la función que dice depositar, retirar o consultar simplemente un saldo. O en este caso, un monto inválido que ejecutamos. Entonces, nos ubicamos, aún estamos trabajando dentro de este div. Sin embargo, como es solo esta estructurita abajo aparte, vamos a crear un nuevo div dentro de esos divs. Entonces, a ese div le vamos a dar un ID de operación, porque acá es donde se ejecuta la operación. Le vamos a dar una clase hidden, porque también lo vamos a mantener oculto y queremos que se muestre solamente cuando haya interacción. Vamos a crearle un input y ese input le vamos a dar el tipo test number o number para que identifique que ahí solo pueden ir números, no pueden ir texto. Y le vamos a dar un ID para manipularlo con el ID de monto. Le vamos a dar un placeholder. Ese placeholder es ingresa monto. Y vamos a ir a nuestra pestaña almacenarlo. Y ya tenemos nuestro monto disponible. Vamos a crear el botón de ejecutar. Por el momento no le vamos a dar ningún ID. A este le vamos a dar es una función dentro de JavaScript. Nos falta un párrafo que vamos a llamar resultado. Y almacenamos y ya tenemos nuestra pantalla tanto de login como de operación o de menú. Sería esta nuestra pantalla de login y sería esta nuestra pantalla de operación. Procedemos entonces a trabajar con nuestro archivo style para ir manipulando esa pantalla. Voy a reducir un poco el tamaño de nuestra web y voy a ampliar y a trabajar en paralelo HTML y CSS para que vayamos viendo cómo se llaman las clases y los IDs y cómo van interactuando con mi archivo index. Paralelo archivo style y archivo index. Vamos entonces a empezar manipulando el estilo general de nuestro body. Recuerden que el body, al ser etiqueta, lo podemos llamar simplemente con su nombre. Vamos a trabajar una fuente general de tipo de letra con font family y la vamos a llamar current new monospan. Incluso la primera que nos sale simplemente la ingresamos. Le vamos a dar un background color. Ese background lo teníamos negro. El negro es numeral y 3 ceros. Le vamos a dar un color, este color verde brillante al texto, y ese color, como es color de texto, simplemente usamos la función color y es el numeral 00FF00. El display place lo vamos a usar para activar el modelo Flexbox centrado, es decir, que las cajas se centren. Vamos a usar el justify content para centrar horizontalmente. Vamos a usar el align items para centrar verticalmente. Vamos a usar el height para mover la altura, y la altura con esta función 100VH ocupa todo el alto del 100% de la pantalla. Y vamos a eliminar los márgenes del body, simplemente con un margin en 0. Almacenamos y vemos que ya se ubicó el cajero centrado y con las condiciones de color en texto y de color en fondo que le dimos. Continuamos entonces trabajando con nuestro div principal, que es el container, el cual abre y cierra según la línea de indentación
en nuestra parte final, en nuestra parte inicial, entonces lo tenemos bien identado. Recuerden que las clases se llaman con punto y el nombre de la clase. Entonces la clase se llama container y lo primero que vamos a modificar en esta sería un fondo gris oscuro de contraste. Entonces le damos background color y ese background color tiene un numeral 111. Almacenamos y vemos ese contraste. Ese mismo contraste está acá, solo que nos da la impresión de que es solo negro, pero miren que el fondo es negro y el div es un poquito gris. Ese fue el cambio que hicimos. Vamos a darle entonces a ese contenedor un espacio interno con padding de 30 píxeles. Vamos a darle un border radius de 12 píxeles para manejar bordes redondeados. Vamos a darle una sombra verde luminosa alrededor con Boss Shadow y esa sombra va a ser con 0, 0, 20 píxeles y el color. Almacenamos y vemos que ya tiene el borde redondeado en las esquinas y esos efectos de sombra alrededor. Vamos entonces a realizar ahora un ancho fijo del contenedor. Lo hacemos con white y le decimos que queremos que ese ancho sea de 340 píxeles. Y vamos a hacer una alineación de todo el contenido con Tesalign y Center. Almacenamos y ya tenemos la parte centrada. Vamos a trabajar sobre este título principal, el que llamamos con la etiqueta 1. Nombre de etiqueta H1, acá la vemos, H1. Al ser etiqueta no requiere el punto. El tamaño que queremos para este lo manejamos con font size de 22 píxeles. Vamos a manejar un espacio en la parte inferior del título con margin button y ese espacio va a ser de 20 píxeles. Y vamos a manejar una animación tipo parpadeo continuo y esa animación la ponemos con la palabra animación y vamos a decir que es blink 1.5 segundos Step Star Infinite. Y con eso él va a tener esa sensación de animación. Muy leve porque es de solo 1.5 segundos. Vamos a continuación a trabajar sobre los estilos comunes de todos los inputs y de todos los botones, o sea, de todos los inputs y de todos los botones. Ambos son etiquetas dentro de HTML, entonces no tengo ningún problema con llamarlas como etiquetas. Simplemente llamo la etiqueta 1 y la etiqueta 2 con su nombre. Tanto input como button separados de una coma. Vamos a manejarle un margen arriba y abajo, que sería con la palabra margin y lo decimos de 10 píxeles por 0 píxeles. Vamos a manejarle un espacio interno con padding de 12 píxeles. Vamos a manejarle un tamaño que ocupe todo el espacio disponible del 100%, sobre todo en ancho. Vamos a manejarle un tamaño de fuente de 16 píxeles y vamos a quitarle o eliminarle el borde predeterminado. Vamos a trabajar un redondeo con borde radius más pequeño y este va a ser de 4 píxeles. Y vamos a trabajar una eliminación de contorno con outline y esta le vamos a decir no. Almacenamos y vemos cómo se realiza la distribución de los números. Me sacó muy arriba el título, entonces tenemos que ajustar esos números porque como me está ocupando toda la pantalla, me está quitando la información de el resto de espacio. Y aquí debería traerme el título o los botones más ajustados. Vamos entonces a trabajar solo sobre los inputs, estilo específico para las entradas. Y en un momentico después de trabajar los inputs, trabajamos el estilo específico para los botones. Entonces únicamente llamamos la etiqueta input. Vamos a dar el background color. Ese background color va a ser negro. También vamos a dar un color de texto que sea el mismo que venimos manejando en verde. Y vamos a decirle que el borde, ese borde verde delgado para los cuadritos, va a ser un píxel, va a ser solid y va a ser ese número de color verdecito. Almacenamos y como no vemos acá, bueno, acá sí lo vemos. Acá vemos el input, el estilo ejecutado. Iba a decir que como no tenemos, como la mayoría los tenemos hidden, no lo íbamos a poder ver, pero ya vemos que sí. Ahora vamos a trabajar sobre todas las etiquetas de botón que tenemos. Entonces todas estas se van a modificar. Llamamos entonces el botón. Le vamos a dar un background color a estos botones, un fondo un poco menos tirando hacia negro. Ese incluso es un poco verde. Ese es con numeral, dos ceros, dos tres, dos ceros. Almacenamos y vemos que es un verde oscuro. Vamos a darle un texto con la misma tonalidad de verde claro que hemos venido trabajando y vamos a darle una transición.
para que se suavice el cambio al momento de realizar el hover. Recuerden que el hover es cuando paso el mouse por encima del botón. Y esa transición va a ser con un background color. Y ese background color va a tener una transición de 0.2 segundos. Como todavía no activa el hover no me va a manipular la transición. Vamos de una vez sobre el botón a activar el hover. Y el hover lo que hace es darme un sombreado en el color que yo le defina. Y ese sombreado va a hacer una vez paso el mouse. Miren lo que es un hover. Se aplicó sobre todos los botones, que al momento de yo realizar el paso por encima de cada uno de estos me almacena la información. Manipular entonces el resultado y el mensaje pin ese sería sobre las etiquetas P, la de resultado y la de mensaje pin. Listo, pero vamos a hacerlo de una manera. En un proyecto muy grande, si tenemos más etiquetas P y la llamamos como etiqueta P, me va a manipular todas las etiquetas P que no identifiquemos en el momento. En este, por el momento solo, no, tenemos más. Tenemos resultado, tenemos saldo actual, tenemos mensaje pin. Y quiero trabajar solo con resultado y mensaje pin. Entonces no puedo traer todas las etiquetas P, sino que voy a llamar por el ID de cada una de estas etiquetas P para poder manipular los estilos. Cuando yo quiero llamar en CSS por ID, lo hago con el numeral y el nombre de la etiqueta. La primera etiqueta que llamo es resultado y con una coma llamo la segunda etiqueta que es mensaje pin. Y ahí ya estoy diciendo que me traiga esos párrafos, pero no por la P, sino por el ID que le maneje para JavaScript, que también se lo puedo manejar sin ningún problema para CSS. Y a estos les voy a dar un espacio hacia arriba del mensaje con margin top de 15 píxeles. Y les voy a dar un tamaño font weight bold, que lo que hace es volverme esas letras en negrita. La de mensaje pin, que me aparece solo cuando ingreso el pin incorrecto, y la de el resultado, que es cuando realice o ejecute una operación. Entonces en este momento ninguno de los dos me va a aparecer. Vamos a llamar entonces todas las clases que nombramos hidden y lo que le vamos a decir es que se oculten completamente y el que las puede activar o inactivar va a ser JavaScript. Entonces como es una clase la llamamos hidden y la orden es display none y deberían ocultarse y el único que las puede activar según el estado es JavaScript. Entonces vimos que lo que era operaciones hidden, lo que es saldo actual es hidden y se ocultaron y únicamente me quedó el login. Es hidden porque se activan, primero esta se activaría cuando el login sea exitoso y JavaScript así lo identifique. Y esta cuando se ejecute alguna operación de depósito, retiro o salir. Entonces por eso nombramos las clases hidden para interactuar con el JavaScript en estas. Vamos a trabajar sobre el mensaje del pin. Obvio no nos va a salir porque ya la ocultamos, pero necesitamos trabajar así. Igual acá sabemos cuál es el mensaje del pin. El mensaje del pin es este. Como es una etiqueta P, lo vamos a llamar por su ID y el ID es mensaje pin. Ese mensaje pin, cuando lo activamos, está en color rojo. Vamos a ponerlo en negrita, bold, y vamos a manejarle un margin top de 10 píxeles. Almacenamos y no va a ser visible, pero básicamente lo que dijimos fue que cuando ingresamos erróneo esto esté en este color. Eso fue lo que hicimos con mensaje pin. Y el mensaje va a venir de JavaScript dependiendo de lo que identifique que pasa en este placeholder. Volvemos entonces a nuestro cajero, a nuestro login de cajero. Vamos a trabajarle una animación a este cajero. La animación es flash para los destellos rojos con el manejo de errores. Los errores los vamos a identificar también en JavaScript, pero de una vez les vamos a explicar el estilo que le vamos a dar. Si ustedes notan cuando aparecen este tipo de mensajes, el parpadea, como entre un rojo más claro y un rojo oscuro. Vamos de una vez a configurar ese estilo. Entonces, para esa interactividad debemos usar la propiedad keyframes. Y vamos a decir que necesitamos usar un flash. Entonces el flash ya nos dice que existe un parpadeo. Y le vamos a decir cómo queremos que sea. Entonces le decimos que empiece en rojo. Luego le decimos que maneje un 50%, o sea que en ese momento haga un cambio a color numeral FF45.
y que cuando termine la interacción, cuando esté al 100%, maneje un color en que ese color sea nuevamente el rojo oscuro. Entonces eso es lo que hacemos con esta animación. Acá no lo vamos a ver porque recuerden que tenemos activo el hidden para esos mensajes y porque todavía no está funcionando nuestro JavaScript para interactuar acá. Pero básicamente lo que hicimos fue este cambio de color que vemos ahí. Y para poder que eso se aplique, necesitamos decir en qué ID se va a aplicar, que sería en el ID mensaje pin y en la función de flash. Y le decimos que sea una animación y que esa animación sea flash de 0.5 segundos y si in out para que se repita. Bueno, y si in out y le ponemos un 3 para que se repita 3 veces y que dure medio segundo. En H1 nosotros dijimos que esta animación. Por acá arriba la configuramos, pero en color, pero no la tenemos activa. Entonces vamos a trabajar esa animación en H1. Llamamos entonces el keyFront, que es el que dijimos que es la propiedad que nos ayuda con ese tipo. Vamos a decir que la propiedad va a ser blink y le vamos a manejar el siguiente estilo. Queremos que empiece en 0% y que se maneje una opacidad, o sea, como que se vuelva transparente. Y que esa opacidad sea de 1, o sea que ahí es más oscuro cuando empieza. Vamos a manejarle al 50% una opacidad. Esa opacidad va a ser de 0.2, o sea, más clarita. Y al final vuelve a tener la misma opacidad de 1, pero ya la maneja en 100%. Entonces, ¿qué hicimos? En 0% es visible, en 50% es casi invisible, no del todo, tiene que ser 0 para que no se vea. Y en 1%, en 100% con 1 es nuevamente visible. Entonces miren que ya se activó esa opacidad. Y si la ponemos en 0, lo que hace es desaparecer y aparecer. Pero como queremos que sea medio visible, la dejamos en 0.2. Ahí van viendo cómo titila. Bueno, vamos a finalizar, ya terminamos estas animaciones, vamos a ir finalizando llamando nuestro teclado. Recuerden que esa clase la llamamos keypad. Entonces, punto porque es clase y llamamos a keypad. Y el keypad le vamos a decir, primero con display, vamos a darle tipo grid, y grid es una rejilla. Y a esa rejilla le vamos a dar un ordenamiento en columnas. Entonces decimos que el grid se ubique en template columns y que tenga un repeat, o que se repita en 3 y que tengan el mismo tamaño. Ahí ya quedaron ubicadas en 3 columnas esas rejillas. Le vamos a dar un espacio entre botones con gap de 10 píxeles y una separación superior de 10 píxeles también. Y ya nos queda muy parecido a este teclado numérico de acá. Nos queda con la misma. Hasta acá ya tenemos entonces el estilo de nuestro cajero. Nos falta trabajarle un estilo individual a cada uno de los botones. Vamos entonces con ese estilo individual, los llamamos nuevamente, pero ya queremos trabajar sobre la clase de cada botón. Le vamos a decir que ocupen todo el tamaño de ancho al 100%. Les vamos a decir que el tamaño de cada botón sea de 18 píxeles. Le vamos a decir que maneje un padding de 12 píxeles para los ajustes internos y el background color va a ser de numeral 002200, un verde más clarito. Y hasta aquí finalizamos nuestro estilo y ya podemos empezar a trabajar sobre nuestro script. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo HTML y vincular entre el div y el body nuestro archivo script. Decimos script, llamamos la carpeta con srs script, almacenamos y ya está vinculado nuestro JavaScript a nuestro HTML. Lo primero que vamos a trabajar dentro de nuestro archivo script va a ser la declaración de variables. Entonces, vamos a documentarlo como variables que inician sistema.
las que nos comunican o nos van a comunicar toda la información que venga desde nuestro HTML. Entonces, bueno, y no solo comunicar, la que nos van a dar las condiciones. La primera variable con la que yo quiero contar va a ser con la variable saldo. Porque cuando nosotros hacemos un primer login, lo primero que nos encontramos es un saldo de 1000 pesos. La segunda variable que quiero hacer es la del login, pero esta no va a ser con let, sino que va a ser una constante y la vamos a llamar toda en mayúscula pin-correcto. Y este pin correcto va a ser, la vamos a poner los números entre comillas dobles y el pin que le vamos a dar es un 234. ¿Qué va a cumplir ese pin? Si yo acá coloco cualquier número y le doy a enviar, él me dice pin incorrecto. 1, 2, 3, 4 y lo envío, me deja avanzar. Ese pin 1, 2, 3, 4 es el que estamos definiendo acá. Vamos a manejar una variable más para los intentos que tengo permitido realizar acá. La vamos a realizar con let y vamos a llamar esa variable intentos. Los intentos empiezan desde 0. Vamos a generar una variable más. Esta va a ser con una constante y la constante va a ser, también la podemos definir en mayúsculas más, guión bajo, intentos. Y esos intentos máximos van a ser igual a 3. Vamos a explicar qué estamos haciendo con estas variables y por qué unas son let y otras son const. Entonces, cuando yo defino una variable let es porque esa variable va a cambiar y mi saldo siempre va a empezar en 1000, pero en función de lo que ingrese o de lo que deposite o de lo que retire, va a aumentar a 1500, 2000, 3000 o disminuir a 500, 600, a 0. Por eso esta variable es con let. Cuando yo defino una variable con una constante con const es porque esa variable no me puede cambiar. Mi pin es único. Y no voy a permitir más de 3 intentos. Si ven acá y realizo más de 3 intentos, él me va marcando los intentos y luego me dice que se bloqueó mi acceso y que me contacte con el banco. Me arroja un mensaje error. Por eso esa variable no cambia porque no voy a permitir más de 3 intentos. Vamos entonces a empezar con agregar valores al campo del pin o agregar números al campo del pin. Es decir, que cuando yo marque, vamos a refrescar. Cuando yo marque, si se agrega un valor acá. ¿Por qué? Porque en este momento si yo marco, no me lleva los valores al placeholder de ingresa tu pin. Entonces, llamémoslo así. Vamos a ir nombrando lo que estamos haciendo para que se ubiquen. Agrega un número al placeholder pin. Listo. ¿Cómo lo vamos a agregar? Tenemos que ejecutar una función. Usamos la palabra function. Y a esa función le debemos dar un nombre. Vamos a poner app append number. Entonces, append number solo es un nombre de función. No hay nada más ahí. Lo que sí es dentro de los paréntesis definimos que tiene que ser un número, que solamente me acepte números, no letras ni otra cosa. Y nosotros por acá pusimos un ID que se llama pin input. Entonces vamos a declarar una variable para que me traiga ese pin input y esa variable va a identificar dentro de mi documento con la función getElementById ese ID que le estoy dando. Y el ID que le estoy dando es pin input. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá la función le dije, créeme una variable que se llama igual a este ID y tráigame del HTML ese mismo ID. Es decir, tráigame la información que meten a este placeholder. En español, esta función está diciendo, vaya a ese HTML o a esta web y tráigame los números que se ingresaron acá. ¿Qué es lo que pasa? Esos números todavía no se pueden ingresar porque cuando estábamos construyendo el HTML, yo les dije, construimos unos botones, pero todavía no hemos recibido información o no hemos recibido configuración de JavaScript. Entonces tenemos que preparar estos botones para que hagan eventos sobre la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que al realizar clic con onClick se ejecute la función que llamamos append number y que esa función me ejecute el número 1. La misma configuración para los otros botones. Entonces, al realizar clic, append number 2. Como está nombrado cada botón, debe ser onClick, append number 3. OnClick, append number 4. OnClick, append number 5. OnClick, append number 6.
onClick append number 7, onClick append number 8, onClick append number 9, onClick append number C. Bueno, algo, acá no sería append number C, sino que como esto es un clear, le tenemos que dar una función limpia, porque luego en el JavaScript en la función vamos a poner que al identificar que se hace ese clic nos limpia la pantalla. ¿Cómo así? Acá hay varios números, si yo le doy a la C, él me devuelve los números a cero, eso es lo que va a hacer. A cero no, me los quita. Entonces ese C no lo vamos a llamar append number, sí va a quedar un clic, pero lo vamos a llamar clear input. Y tendríamos que declararla. No está declarada, pero me estoy anticipando. Declarar la función. Este sí sería append number 0. Y este onClick sería otra función también nueva que la llamaríamos verificar pin. Podemos ver acá la función de número todavía no se está ejecutando, entonces por eso todavía no nos reconoce el número. Porque tenemos que completarla para que él identifique que estos números se están marcando acá. Como todavía no lo hemos completado, no se ejecuta. Entonces vamos a seguir trabajando sobre nuestro código. Ya permitimos que todos los botones interactúen con mi placeholder y ya declaramos la variable para obtener este pin. Ya, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una función lógica que solo permita ingresar más números o que no nos permita ingresar más números si no se alcanzó el límite de intentos. ¿Cómo así? Entonces, solo ingresa más números si no ha superado 3 intentos. Eso es lo que vamos a hacer. Le usamos la función lógica if o si y le vamos a decir que los intentos no pueden ser inferiores o deben ser inferiores a la variable más intentos y que ejecute la siguiente función. La función es tomar el pin input, la constante que ya declaramos, y que haga un conteo y que ese conteo no sea superior a más num. Eso es lo que quisimos decir. Es decir, intentos es igual a 0. Más intentos se compara con 0 y si pin input que es este o esta que declaramos acá no es mayor a S, no hay ningún problema. Pues lo que le estamos diciendo es, siempre que usted más intentos no me haya superado los 3, puede seguir ingresando números. Eso es lo que dijimos acá. Sin embargo, estoy cayendo en cuenta que esto debe ir dentro de función número. Ahí ya. Y ya sí me declara la función. Entonces, ojo que no podemos cometer ese error. Yo lo estaba colocando separado y debe ser dentro de la misma función. Y vemos que como ya se declaró número, ya me permite crear todos los números. ¿Qué es lo que pasa? Esta función verificar pin y esta función clear input no están declaradas, entonces si las ejecuto no me va ni a verificar el pin ni me va a limpiar. Porque solo me va a ejecutar la función append number. Las otras funciones, las otras dos que están dentro de ese teclado no me van a funcionar. Bueno, entonces, ya si declaremos esa función clear input, esta que está acá. Esa función es para limpiar el campo del pin. Entonces, recuerden que con la palabra función la llamamos clear input y le decimos que se ejecute en 0 porque acá la estamos ejecutando, pues en 0 no, en nada, sin datos, solo con el clic. Y esa función va a obtener el elemento pin input con la función getElementById, buscando el ID pin input y si el valor de este es el clic, ejecute una limpieza, pues lleve a borrar todo el contenido. Al yo poner estas comillas y no encerrar nada dentro de esta, le estoy diciendo bórreme todo. Hay un error y es que acá la tenemos con I mayúscula acá minúscula, entonces no nos va a reconocer la función. Y ahí vemos que sí nos la está reconociendo. Tienen que poner mucho cuidado con esas mayúsculas y minúsculas, porque sí es muy normal que nos pasen esos errores. Y sobre todo,
si no estamos trabajando así con pantallas paralelas, uno se pega acá en que dice bien el código y como no está mirando la pantalla acá y cae en cuenta de una en el error de mayúsculas, minúsculas, pierde mucho tiempo buscando esos errores. Entonces ya vemos que sí me limpia todos los elementos. Vamos entonces a realizar la verificación de que el pin sea correcto. Para verificar este vamos a crear una nueva función. Vamos a darle el título verificar pin. Listo. Esta es una nueva función. La función ya la habíamos anticipado por acá. Entonces vamos a crear la función con la palabra reservada function y vamos a darle el mismo nombre. Pero ojo que acá se vino con mayúscula y recuerden que en el onClick de HTML lo realizamos con minúscula. Verificar pin. Le vamos a dejar los paréntesis en blanco porque simplemente haciendo clic en el botón es que se activa la verificación. Vamos a ejecutarlo de esta manera. Vamos a crear una constante que se llame pin. Esa constante va a almacenar el evento que suceda en el pin. Y va a ejecutar una consulta en el HTML a través del documento y va a obtener el elemento por ID pin input. ¿Por qué pin input? Pin input. Porque el pin input es el donde está el placeholder que ingresamos los datos del pin. Si bien los marcamos con el teclado numérico, en esta función append number traemos el pin input, o sea que en este placeholder es donde se almacena todo el pin y lo traemos con esa ID. Y finalizamos la función con el punto value para que él identifique correctamente los números que están ingresando. Creamos otra constante, esta la vamos a llamar mensaje y el mensaje va a hacer lo mismo, va a ir al documento y me va a traer por ID el elemento mensaje pin. Ya vamos a explicar ese. Miren por acá que nosotros pusimos una etiqueta P con el ID mensaje pin y acá no tenemos ningún dato. ¿Por qué lo estamos almacenando acá? Para acá más abajo retornar el mensaje y sobre todo el mensaje cuando no es correcto ese pin. Lo hacemos más que todo eso. Acá trae los mensajes, pero es para almacenar ese mensaje que estamos mandando en ese ID y posteriormente con un test content realizar el envío de la información que necesitamos que se envíe. Vamos entonces a darle la lógica a la consulta de estos pines. Nosotros por acá declaramos una variable de pin correcto que nos dice que el único pin que va a funcionar es el 1, 2, 3. Entonces en este momento si yo marco un pin y le doy a enviar, aún no me realiza el envío de ninguna información, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a solucionar. Si nos permite limpiar y si nos permite marcar números. Entonces, ¿qué le debemos declarar a esta función? Le vamos a dar el if. Con el if le estamos dando una orden lógica y le estamos pidiendo que tome la constante pin, la que acabamos de declarar acá arriba, la estamos declarando para que se active, y le decimos que sea estrictamente igual, con los tres iguales, le estamos diciendo que sea estrictamente igual. ¿A qué? A la variable que ya declaramos. ¿Y cuál es la variable que ya declaramos? Es pin. Solo con decirle pin correcto en esta expresión, él ya sabe que estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a llamar a pin correcto. Ahí ya le dijimos, si es pin correcto, usted me tiene que ejecutar una lógica. ¿Qué lógica la va a ejecutar? Entonces, la primera lógica que vamos a ejecutar es, si el pin es correcto, pase al menú principal. Y el menú sería dejar de mostrar esta pantalla y empezar a mostrar esta. Eso es lo que le estamos pidiendo. Entonces, ¿cómo se mostraría eso? Tenemos que ir al documento y en el documento obtener los atributos de login, que es el que queremos que se inactive. GetElement by ID, búsqueme el ID login. Y el ID login es el que nombramos para construir toda esa navegación principal. Y recuerden que nosotros realizamos en este menú la clase hidden. Entonces, ya que tendríamos que hacer, tendríamos que ir a darle el close list o el class list después de ese login y darle la instrucción add. Y lo que va add significa juntar. Y lo que va a juntar es una clase hidden. Me explico. Ahorita cuando estábamos haciendo el HTML, decíamos que la clase hidden lo que hace es ocultar. Por acá la pusimos. Dijimos, para que me aparezca solo este menú, solo este login, perdón, el menú va a estar oculto. Entonces acá con hidden, ¿qué le estamos diciendo? Si el pin es correcto, es este pin que dimos por acá, tómeme el login, tómeme este elemento y súmele acá la clase hidden temporalmente. Entonces se me va a desaparecer el login porque
esto que estoy haciendo acá me está insertando en ese login, en ese id login de ese div, una clase hidden con la palabra classlist. Con classlist estamos inyectando una clase de CSS y con add le estamos diciendo adjúnteme hidden. Entonces adjúnteme una clase hidden, o sea, desaparezcame esto. Pero como este también está anulado, también desapareció desde que lo creamos, tenemos que hacer un procedimiento parecido, ir al documento, juntar la clase, perdón, identificar el ID menú, que es el que tiene la clase hidden, o sea, este de acá, y decirle que busque la clase, pero no para juntarla, sino para removerla. ¿Y qué clase me va a remover en ese elemento menú? Me va a mover la clase hidden. Con eso ya le estamos diciendo, desaparecimos este, aparezca este por favor. Eso es lo primero que va a pasar cuando pasemos el login de nuestro cajero. Desaparezcame el login y aparezcame el menú. Y vamos a activar también el mensaje. Pues vamos a tomar esta variable de mensaje que activamos, que es la de mensaje pin. Y si ocurrió todo esto correcto, le vamos a decir que el mensaje debe ser en cero, es limpiar cualquier mensaje anterior. ¿Por qué lo estamos haciendo? Vamos a completar el código y lo explicamos. Con test content le decimos que inyecte un mensaje. Y al usar las comillas, sin ningún texto adentro, le estamos diciendo ese mensaje va cero, para nulo, no trae nada. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros nos equivocamos en un mensaje, está este mensaje. Pero si yo no adjunto esta clase, cuando marque el pin correcto, él se tiene que anular porque si no ese mensaje me llegaría acá. Entonces le estamos diciendo mande mensaje en cero después de que sea correcto. Ahora, también tiene que hacerse un reinicio del contador de intentos. Entonces, voy a intentos y le digo que ya vuelve a ser igual a cero, porque ya interpretó un contador exitoso. Si esta condición de login no se cumple, tenemos que decir con la palabra else. Si no, esto significa si no, también me ejecute otra condición. Es decir, primero le pedimos que me valide el pin y me envíe un mensaje o me limpie los mensajes. Si no se cumple esa condición, tenemos que decir que tome esa variable que declaramos para intentos, la que declaramos por acá y nos diga cuántos intentos estamos haciendo a partir de cero y que en esa variable haga una sumatoria. Y esa sumatoria lo que hace es aumentarme la cantidad de veces que lo estoy ingresando. Y debe arrojar un mensaje. El mensaje que va a arrojar ya lo habíamos declarado que es en esta variable mensaje, que es la que va a reemplazar el mensaje pin. Y el mensaje que vamos a inyectarlo con un test content. Y ese test content va a decir lo siguiente. Recuerden que cuando vamos a manipular mensajes, generalmente lo hacemos con interpolación de variables. O sea, con los backstreets y esto se hacen con el 96. Decimos pin incorrecto. Y decimos el número de intento y acá es donde va a ocurrir la interpolación. Como ya tenemos los backsticks activos, simplemente ponemos el signo de dólar, abrimos los corchetes y él me dice cuál es la variable que vamos a traer. Y la variable que vamos a traer es intentos. Y luego le vamos a decir de y volvemos a abrir los dólares, las corchetes y traemos la variable más intentos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, vea, señor JavaScript, tráigame el cero y tráigame de cuántos. Entonces, él me está trayendo un número de cuántos números, porque acá ya le dije, súmeme cuántos intentos van. Entonces, lo que hace es esto. Intento número 1, pin incorrecto, intento 1 de 3. Este es el mensaje intento 1 de 3. Y como tiene estos más acá, si yo lo vuelvo a ingresar, me va a decir, intento número 2, intento 2 de 3. Y si realizo uno más, me permitiría ingresar o bloquearme. Entonces, dentro de esta lógica, tenemos que continuar creando una lógica para que nos permita realizar el reinicio de esta información. Pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros, cuando estábamos manejando el estilo en CSS, le pusimos un efecto. Va a ingresar errado. Miren que él empieza y hace como tres parpadeos en la parte roja, en el mensaje en rojo. Entonces, vamos a poner, eso lo manejamos con una clase flash. Recuerden que ese alerta le hicimos con una clase flash. Entonces, como hacemos un reinicio del intento, vamos a hacer una manipulación de esa clase. Entonces, recuerden que viene del mensaje. El mensaje es el de pin. Y dentro de ese mensaje vamos a modificar la clase con classList y le vamos a decir que la remueva. ¿Y qué clase es la que estamos removiendo? Estamos removiendo la clase flash. Para que no nos confundamos mucho, recuerden que esa clase la llamamos así dentro del CSS. Entonces, por acá habíamos manejado esa clase flash, que se insertará esa clase flash dentro del mensaje pin con el keyframes. Por eso no la vemos dentro del el flash dentro del HTML, sino que recuerden que nosotros la habíamos insertado con ese flash para que se ubique. Y le estamos diciendo, remuévame ese flash, deje de parpadear.
Cuando removemos esa clase, como ya teníamos una animación con voice message of y, le pedimos que nos ocupe todo el ancho de ese div para que se reinicie como forzadamente el flash, como para que deje de ocuparse. Y luego le pedimos que vuelva a juntar la clase, pero esto es más para cuando se reinicia el estado y va a hacer un nuevo intento dentro de los 3 permitidos. Entonces ya usamos la palabra add para juntar nuevamente la clase flash. Y necesitamos declarar nuevamente la variable clear input para que se ejecute también dentro de los intentos. Porque arriba la tenemos ejecutada únicamente en la parte de realizar por primera vez el pin, pero debemos declararla nuevamente en la verificación. Entonces le decimos clear input. Nos falta, si se supera el número máximo de intentos, bloquear el acceso. Entonces manejaríamos nuevamente un if y a este if le vamos a decir que tome los intentos, la variable intentos, y que si es mayor o igual a max intents, nos ejecute la siguiente función, que tome el mensaje, este mensaje de acá, y que le inyecte al HTML context content el siguiente mensaje: acceso bloqueado. Y le decimos contacta con el banco. Pero para poder que se bloquee, necesitamos también todavía desarrollar cierta lógica. ¿Y cuál sería esa lógica? Sería una lógica de bloqueo del botón. Entonces, necesitamos que se desactiven todos los botones. ¿Por qué? Porque si no los desactivamos sigue siendo funcional. Y dijimos que si superó a más intentos, que es igual a 3, no puede funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos esa lógica? Tomamos document para ingresar al HTML. Esta vez vamos a usar el query selector. ¿Por qué el query selector? Porque queremos tomar la clase kpath. Ojo, cuando es un ID es element by ID. Cuando es una clase es query selector. Y le decimos cómo se llama esta clase. Abrimos los, abrimos los paréntesis, las comillas. Y recuerden que las clases, como se llaman en CSS, también se llaman en JavaScript. Ponemos kpath, pero le anexamos que también bloquee los buttons, que bloquee toda la clase y que bloquee todos los botones. Hasta ahí solo está tomando los botones. Hasta ahí solo estamos tomando la clase y los botones. Para que si me los bloquee, decimos recorra cada uno con un for each. Y que me tome los botones, o que me cree, que me tome los botones y que esto sea igual, o que me ejecute, perdón, un botón disable igual a true. Y finalizamos. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Le dijimos, tómeme la clase kpath con query selector. Dentro de los botones, para cada uno de los botones me lo recorre y me les habilita un disable, que es deshabilitar. Y con eso ya no me tendría que funcionar. Entonces ahí lo estamos probando, guardamos, probamos y vemos que ya me está contando bien los intentos. Me los está sumando bien. Borra bien y probemos que sí me identifique correctamente el cambio. Pues primero el login del pin correcto y luego la inactivación del hide en el login para que me active el hide en el menú. Y si me lo activa, solo que acá ya no tendríamos ninguna interactividad porque es lo que tenemos que continuar desarrollando dentro de la lógica de nuestro código. Entonces nos retrocedemos al login y vemos que hasta el momento la lógica aplicada nos está funcionando bien, venimos trabajando bien. Ya entonces tendríamos que irnos a hacer la configuración de la interfaz del depósito del dinero. Para lograr esto, tenemos que irnos a la pantalla del login y empezar a ejecutar funciones nuevas. Como van a ser funciones nuevas, tenemos entonces que preparar estos botones. Me voy a anticipar, voy a mostrar de una de las funciones que vamos a trabajar. Entonces, en depositar vamos a crear una función, recuerden que lo hacíamos on click,
porque siguen siendo botones. La clase de este la voy a nombrar mostrar operación y le voy a decir que tome la operación depositar. Así es como llamaríamos la variable. Listo. Vamos a retirar. También va a ser el onclive mostrar operación. Solo que cambiaría el depositar por retirar. Y lo mismo pasaría para consultar saldo. Solo que cambiaría por consultar. Y el de salir lo hacemos también, pero con una función nueva que se llamaría salir. Y esta la ponemos sin ningún evento dentro del clic, solo con el clic. Y nos quedaría faltando una más en el botón de ejecutar. También se ejecuta al realizar un clic. Esta la llamaríamos ejecutar operación y lo dejamos en blanco. Entonces almacenamos y nos vamos a crear esas clases y la lógica de esas clases a nuestro script. Entonces lo primero que necesitamos es mostrar la interfaz para depositar o retirar dinero, manejarle los datos. Entonces, recuerden que hicimos la función mostrar operación, entonces vamos a crear esa función mostrar operación. Y a esa función le vamos a decir que se vuelva tipo. Porque como son diferentes tipos, identifica cuál es el tipo, si depositar, retirar o consultar. Y le vamos a ejecutar una lógica que primero va a crear una constante, la cual vamos a llamar operación. Operación sea ingreso, sea retiro, se entiende como operación. Y le decimos que se conecte con el documento HTML y obtenga el ID operación. Ese ID operación es el que me ejecuta el resultado. Listo. Entonces, get element by ID y ejecuta operación. Vamos entonces a mostrar la selección de operación que hicimos. O sea, cuando estamos acá adentro, que él habilite cuál es la operación que queremos. Que nos mande ese mensaje en entre estos campos. Entonces, vamos a decir que toma la variable operación y que con un class list, o sea, manipulando CSS, manipulando una clase, primero nos quite el hidden de operación. Es decir, haga que aparezca operación. ¿Cómo lo va a hacer? Va a remover el hidden de ese elemento. Luego le pedimos que tome nuevamente la variable operación, pero esta vez va a obtener atributos. Y el atributo es guardar, depositar, retirar. Entonces, decimos que dentro de la operación nos guarde un atributo. Ese atributo se va a conocer como data type o data tipo. Y esto se va a convertir en el tipo. Y con esto ya vemos que la operación está identificando un tipo. ¿Y con qué atributo? Con cada uno de estos atributos con el que seleccionemos depositar, retirar o consultar. Nos está arrojando un error y es porque usamos punto y coma dentro y fuera. Se debe separar es con una coma el tipo. Y vamos a limpiar los resultados anteriores. Entonces vamos al documento. Los resultados anteriores cuando simplemente seleccionemos un tipo diferente. Le pedimos que obtenga el elemento resultado y le decimos que envíe un mensaje, pero que ese mensaje vaya en blanco. Acá entonces lo que hicimos fue habilitar para seleccionar el tipo de operación que queremos que se habilite. Entonces miren que cuando ingreso a depositar, él me pide que ingrese ese monto. Solo que acá no me lo va a inyectar, acá solo está reconociendo el tipo de operación. Retirar me lo reconoce. Consultar saldo también se reconoce. Entonces ahí el que no reconocería sería salir y tampoco reconocería ejecutar. Todavía no lo reconoce porque no lo hemos habilitado, pero vamos bien ahí hasta el momento.
Ya si como nos reconoce este elemento que queremos manejar, pues el que nos reconozca qué acción es la que vamos a realizar, ya si necesitamos que se ejecute. Para ejecutar vamos a decir lo siguiente. Primero, ya sabemos que la función anticipadamente la llamamos ejecutar operación. Entonces, llamemos de la manera correcta la función. Entonces, función, y la función se llama ejecutar operación. Listo. ¿Y qué va a ejecutar esto? Primero, vamos a declarar la variable con la que queremos que opere. La variable va a ser tipo, el que ya definimos acá. Y le vamos a decir que vaya al documento y que me traiga por ID el ID operación. Ese es el ID que tiene que reconocer. Y que obtenga los atributos de este que nombramos dataType. O sea, que identifique cuál fue el botoncito, si fue depositar, si fue retirar. Entonces le decimos getAttribute y le decimos el atributo que queremos que identifique, que es dataType. Entonces, para que no nos enredemos. Acá en la operación él identifica el tipo de dato, sea depositar, retirar o consultar. Y acá le estamos diciendo que me traiga operación nuevamente, pero que me ejecute el tipo de dato que le estoy pidiendo. O sea, que él sepa cuál de estos tres botoncitos apriete para que no se equivoque. ¿Qué más va a pasar? Vamos a hacer una constante que se llame monto. ¿Y ese monto qué quiere decir? Vamos a hacer un pairs float. El pairs float es para que me traiga convertidos a números los datos que yo ingreso ahí, porque puede que lo esté identificando de manera tipo texto, así esté digitando un número. Entonces lo que vamos a hacer es que el pairs float me convierta ese dato a número y que tome del documento el elemento por ID monto, o sea, el que ya habíamos dicho que sea tipo número. Y con un value me certifique que está llegando un número. ¿Qué valor es el que me está llegando? Con eso ya tenemos respuesta del monto que están ingresando. Ahora sigue la lógica de esto. Voy a minimizar un poquito el lado del style porque ya no lo necesitamos manejar mucho, perdón, del index. Y sí, tener un poquito más de espacio en el de JavaScript. Listo. Vamos primero a verificar que el monto sea un número válido y mayor que 0, porque uno no puede depositar 0. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos if y con isNumber le decimos que sea sí o sí el monto. Y también le decimos o que el monto no puede ser inferior a 0. Ya le estamos diciendo válidame el monto y el monto no puede ser inferior a 0. Y si se ingresa el monto de 0 nos arroja un error. Entonces tenemos que tomar el documento, tenemos que coger el ID resultado, es este mensaje de acá, el que vemos acá. Tomamos el ID resultado y en ese ID resultado inyectamos un mensaje con text content y el mensaje que vamos a hacer es monto inválido. Y para poder que se ejecute esto, finalizamos con un retorno. Entonces le damos depositar, ingresamos un monto de 0 y ejecutamos y nos arroja el mensaje de monto inválido. Entonces vimos que es positivo la primera validación que hacemos. Si notan, ya me deja ejecutar, pero solo me está arrojando un error al ejecutar el monto en 0, que fue la primera validación que hicimos. Pero si yo lo voy a ejecutar, no me está sumando esos 500 pesos, esos 1000 que está ingresando. Entonces, ahí tenemos que empezar a manejar ya una lógica para la operación, depende del tipo de operación. Entonces, empecemos. Nos ubicamos entre los dos corchetes porque no nos podemos salir de ejecutar operación. Y vamos a realizar nuevamente un if y le vamos a dar condición a ese if. Y la condición que queremos que llame es tipo para que identifique qué es lo que estamos tomando. Y le decimos que sea estrictamente igual a depositar. Si es estrictamente igual a depositar, me va a decir que tome el saldo y a ese saldo le va a sumar en el símbolo de más, va a decir igual a monto. Que dijimos ahí, tómeme el saldo y súmele a monto ese valor. Entonces, él debe
ejecutar la siguiente acción: tomar el documento, ir por ID, tomar el resultado y en ese resultado debe cambiar el mensaje y el mensaje va a ser igual. Acá vamos a usar nuevamente interpolación de variables al 96, depósito exitoso, y va a confirmar el nuevo saldo. Y ese nuevo saldo va a ser igual a la variable saldo. Vamos a realizar prueba. Depositar. Depositemos 500 y me dice depósito exitoso, nuevo saldo 1500. Algo está sucediendo con el mensaje. Lo que pasa es que me toma el mensaje de resultado, pero no le hemos manipulado el mensaje de resultado actual, que lo manipulamos en la parte inferior. Pero si nos está calculando bien el saldo, no hay ningún problema. Continuemos. A esta operación le debemos decir también que si no ejecuta un depósito, puede ejecutar un retiro. Entonces le debemos decir que tiene que identificar el tipo y que ese tipo tiene que ser estrictamente igual al tipo de datos retirar. Y esto va a ejecutar lo siguiente. Va a ejecutar lo siguiente. Va a hacer una validación if y me va a validar si el monto es mayor que el saldo. Y una vez hace esa validación, me va a poner la siguiente lógica. Va a decir, tomo del documento el elemento resultado y cambio el mensaje con un test content. Y cambio el mensaje por fondos insuficientes. ¿Por qué? Porque está diciendo si el monto es mayor que el saldo. Fondos insuficientes. Si voy a retirar dinero que no tengo, me va a arrojar ese error en la validación. También tiene que hacer una segunda validación y esa validación es si el saldo es menos que el monto, tiene que hacer una resta. Perdón, el saldo se resta al monto. Si pasa la primera validación, si ve que no es superior, se ejecuta una resta. Se resta el saldo del monto. Y vamos al HTML, buscamos el ID resultado y le inyectamos el mensaje retiro exitoso. Y usamos la interpolación de variables, usamos los BASTIC y el mensaje que llegará será retiro exitoso, nuevo saldo, dólares, variable, saldo. Aquí hay que explicar algo, porque en un mensaje simplemente ponemos fondos insuficientes y usamos el alt 24 para comillas dobles, y en otro usamos el backst al 96 y el mensaje interpola una variable. ¿Qué es lo que pasa? Acá simplemente voy a imprimir el mensaje y no tengo que modificar ningún saldo. Acá sí voy a imprimir el mensaje y se va a modificar un saldo, entonces debo interpolar variables. Veámoslo en el ejemplo. Ingresamos a nuestro cajero. Le voy a dar un retiro y me dice que tengo 1000. Entonces yo le digo 1100. Él me va a arrojar este mensaje de fondos insuficientes. Ingreso un nuevo saldo. Ese saldo va a ser de 500. Y él me va a decir retiro exitoso, nuevo saldo 500, porque me quitó el saldo que yo le dije menos el monto que también tengo. Entonces ahí sí tiene que reemplazar un valor. Volvamos a retirar. 70. Él me dice mi nuevo saldo 430. Entonces miren que por eso en uno simplemente se usa un mensaje y en el otro se usa interpolación de variable, porque necesitamos que esta variable ejecute esta resta o si estamos haciendo una suma y me dé el valor que es.
Entonces, nos falta realizar la actualización de este saldo de arriba, porque ese saldo actual no lo estamos manipulando, solo estamos manipulando el mensaje de resultado. Vamos entonces a tomar de la pantalla el elemento por ID monto, perdón, saldo, perdón. Get element by ID, saldo. Le decimos que se modifique y le decimos que sea igual a la variable saldo. Lo almacenamos y vamos a ver qué saldo nos está imprimiendo. Nos decía que el nuevo saldo en la operación era 430 y ese saldo al ingresar acá debe coincidir con el de esa operación. Ah, bueno, teniendo en cuenta algo, se reinició el cajero. Vamos a hacer un retiro de 452. Tenemos un problema. Ah, bueno, ya identifico inmediatamente el problema. ID con S mayúscula, lo mencionamos acá con minúscula. No nos está leyendo el saldo y ese es el problema. Almacenamos el ID correctamente, ingresamos nuevamente, hacemos un retiro, 425, 575 y 575, ya se está homogéneo el resultado. Vamos a hacer un depósito. Depositemos 10.000. 10.575. Entonces, tanto el mensaje de resultado como el de saldo está ok. Entonces, vamos a hacer una limpieza en el campo de monto y vamos a ocultar la sección de operaciones. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. Debemos obtener el documento. Vamos a obtener el ID monto. Y en ese ID monto vamos a aplicar un value para que me identifique el valor. Y le vamos a decir que sea igual a vacío de ejecutarse. Le decimos que tome el documento y me traiga el ID operación y que me cambie la clase por Hayden para que se desaparezca la operación. Le decimos adjuntar y le decimos que sea Hayden. Listo. Y nos falta únicamente habilitar este botón de salir. Entonces, a nombrarlo cerrar sesión. Y que sea también un reinicio de sistema. Entonces, recuerden que ese lo declaramos con la función salir. Vamos a crear la función salir. Le vamos a pedir que nos ejecute la siguiente lógica. Primero le dijimos que se restablezca el saldo siempre que salimos. Entonces hay que declarar la variable saldo como... bueno, esto lo hacemos porque estamos practicando, pero en una aplicación de cajero real tiene que... bueno, y ahí aprovecho. Por ejemplo, acá no estamos almacenando en una base de datos un ID de usuario, todas las operaciones realizadas, lo podemos hacer, no hay ningún problema. En este ejercicio, como es más básico y solo estamos hablando de JavaScript, no tocando bases de datos, reiniciamos. En el mundo ideal, este reinicio no debería pasar. Al yo salir, tengo que almacenar todos los datos de operación que pasaron. Tengan en cuenta eso. Puede sonar muy lógico, pero pasa, para que no vayan a realizarlo. Y los intentos tienen que volver a cero, por eso reiniciamos a cero. Entonces, primero, vamos a volver a la pantalla del login. Le decimos que tome el elemento menú, el ID menú, y que se identifica que yo le estoy dando clic a salir, me cambie la clase adjuntándome un hidden para que se desaparezca. También le decimos que me active el login. Entonces tomamos el documento, tenemos el ID del login y le cambiamos la clase para quitar el hidden y me vuelvo a mostrar el login. Hasta ahí ya tenemos para que al momento de yo ejecutar un salir vuelva al login, pero no me está limpiando la información. Entonces tenemos que hacer un clear input. Y a ese clear input le pedimos que tome el elemento saldo.
que ese saldo lo cambie por igual a saldo, a la variable saldo. Que tome el elemento resultado y lo cambie por un mensaje en limpio, que se reinicie. Y que tome el otro ID de mensaje pin, que es ese que vemos ahí en pantalla, de ese placeholder. También lo ponga en 0. Podemos incluso reusar este pedacito. Y lo único que nos quedaría faltando es reactivar los botones del teclado, porque acuérdense que los anulamos. Entonces recuerden que se lo hicimos fue con un query selector all. Y le decimos que tome la clase keypad. Y que tome todos los botones, recorra cada uno. Y que cuando los recorra a los elementos botón, les ejecute un botón disable. Pero esta vez no es true, sino false. Y vamos entonces a probar nuestro cajero automático. Pin errado, operaciones de depósito, validar una operación de retiro, salir y vemos que está bien nuestro cajero. Entonces vamos a dejar el repositorio de GitHub de este cajero en nuestro video. Vamos a publicar en nuestras redes. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Me dicen si sí les sirven este tipo de proyectos. Estos proyectos son para que aprendamos con práctica a manipular webs, a hacer aplicaciones. Y nos vemos en un próximo video.